diferentes necesidades que hay, no solamente en nuestra vida, sino en todo el mundo. Quiero invitarle a que se ponga en pie en esta mañana, abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, el verso 21. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 18, el verso 21. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermano. Es un gusto tenerle acá. Y si hay alguna duda, alguna inquietud, acérquese con toda confianza al final del servicio. O si quiere llamarme por teléfono, pues con todo gusto le podemos atender en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, capítulo 18, el verso 21 y verso 22. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y si no lo ha encontrado todavía, pues dígame, espéreme, hermano, y con gusto le vamos a esperar. Vamos a tratar de ponernos en pie todos, por reverencia, no a mí, sino a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Evangelio de Mateo, capítulo 18, el verso 21 y 22. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, y ahora viene la pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahí está la pregunta. Y continúa con una segunda interrogante, ¿hasta 7? Verso 22, el Señor Jesucristo le responde. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que usted nos da. En el glorioso nombre de Jesús pedimos que usted pueda preparar nuestros corazones para poder comprender un poco más tu bendita y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que usted está acá, usted lo está confirmando, podemos sentir su bella presencia en este lugar. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a siempre poder meditar en tu palabra, pero sobre todo poder llevarla a la práctica. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse diciendo aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. En esta mañana quiero que meditemos durante algunos minutos en esta pequeña reflexión. A lo mejor alguien ya de plano ya está pensando, ya sé por dónde se va a tirar el pastor y todo eso, pero miremos ansiosamente o con deseo pues lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero traer un tema para compartir con nosotros en esta mañana, hermanos. El tema lo he titulado el perdón. Ese es el tema para compartir en esta mañana. Por cualquier cosa vamos a estar citando algunas porciones bíblicas, y por si alguna razón usted se queda, nos basamos o utilizamos estas pantallas que están a mis espaldas, y de esta manera nos estamos ayudando. Vamos a hablar acerca del perdón, y creo que cuando hablamos acerca de ofensas, faltas, malos entendidos, yo creo que todas estas cosas están a la orden del día. Y si yo preguntara en esta mañana a cada uno de ustedes, preguntara realmente si alguno en más de alguna ocasión ha pasado por una situación, por un malentendido, o si alguna vez le han ofendido, lo han agredido de cualquier forma, sea verbal o física, yo creo que todos comenzaríamos a responder que en más de alguna ocasión nos han ofendido. Ya sea con palabras, ya sea con gestos, las manos haciendo algún tipo de gesto, o muchas veces usando los puños o cualquier otro medio. Entonces, yo creo que si pregunto si alguno en más de alguna ocasión ha experimentado o ha estado en una situación así, yo creo que todos hemos pasado algo parecido o similar. Sin embargo, hay que aclarar que cuando alguien no conoce del Señor Jesucristo, es bien común que ocurran estas cosas. Sabemos que allá afuera, cuando la gente no tiene el temor a Dios, cuando nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, es algo común, es algo natural. Las palabras salen espontáneamente, los gestos, las expresiones, las miradas malas, todo eso es cosa que ocurre allá afuera, y eso es algo común y natural. Pero déjame decirte, amado hermano, que cuando hablamos de perdón,
perdón es algo que no solamente lo demostró nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente lo demostró con palabras, sino también con hechos. Y eso es precisamente de lo que de alguna manera nosotros tenemos que aprender en esta mañana, que el perdón va más allá de una simple palabra, de una simple disculpa, de un simple lo siento, de una simple palabra diciendo perdóname, sino más bien la acción que va a continuar a esa disculpa, a ese perdón, es lo que verdaderamente va a demostrar si una persona está arrepentida de lo que hizo o sencillamente no ha cambiado. Solamente fueron palabras porque de alguna manera se sintió compungido, pero sus acciones comenzaron a decir todo lo contrario. Incluso en ocasiones allá afuera, estoy hablando de las personas que no conocen al Señor Jesucristo, cuando se habla de perdón muchas veces es tomado o como un signo de debilidad o cobardía. Pero déjame decirte, amado hermano, que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús es totalmente distinto a todo lo que era allá afuera. Déjame decirte, amado hermano, que por agresiones, por situaciones, ofensas, con palabras, e inclusive han habido ocasiones en las cuales se cometen hasta asesinatos por causa de alguna ofensa con palabra. E incluso se han ofendido a tal grado que muchas veces las personas no son capaces de madurar y ver las cosas desde un punto de vista maduro, sino que muchas veces llegan hasta truncar relaciones o muchas veces hasta no hablar. Si son amigos, dejan de hablarse por algún tiempo. Después de ser amigos, como dicen por ahí, después de ser uña y mugre, ahora son distantes, lejanos, cada quien por su lado. Si son esposos, empieza uno a dormir en el cuarto, el otro a dormir en la sala, etcétera, etcétera. Si es el hijo que le ha ofendido, entonces ya no se le dirige la palabra a ese hijo o se le impone algún tipo de castigo. Y quiero que me vaya entendiendo hacia dónde nos estamos adentrando en esta mañana. Cuando hablamos de todas esas cosas, pues es algo común allá afuera. La gente no es cristiana. La gente nunca ha leído la palabra de Dios, la gente nunca ha venido a una iglesia, nunca ha entregado su vida al Señor. Eso es completamente normal, e incluso se van hasta los puños. Y eso es común, me estoy dando a entender. Pero cuando hablamos de los creyentes, cuando hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, los que estamos en Cristo tratando de perseverar día con día, las cosas cambian, amados hermanos. Y deben ser diferentes. Deben ser diferentes, deben ser muy diferentes, porque antes, cuando no teníamos al Señor Jesucristo, todas esas cosas estaban a la orden del día. Alguien te decía algo, tú le decías dos. Te decía una ofensa, tú le salías con una más grande. Amén. Eso era antes, pero ahora ya no se puede hacer, porque ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hablando acerca de lo que es el perdón, pero ¿qué es el perdón? Bueno, el diccionario dice que el perdón significa disculpar a alguien que nos ha ofendido. Es decir, no tener en cuenta la falta con la cual me ha ofendido. Una vez más, el perdón significa disculpar a alguien, y ese alguien muchas veces puede ser una persona particular. Puede ser, en el caso de los que están casados, el esposo, la esposa, los hijos, un familiar, un conocido, un compañero de trabajo. Sencillamente saberlo disculpar. Es decir, cuando revisamos un poquito la palabra griega de lo que es el perdón, esa palabra griega de alguna manera se traduce como dejar pasar. ¿Me estoy dando a entender? Dejar pasar. Eso es lo que está diciendo la traducción literal de la palabra el perdón. Es decir, nosotros cuando hablamos de perdón sencillamente es dejar pasar todo tipo de ofensa, todo tipo de cosas en nuestra vida. En otras palabras, disculpar o sencillamente hacer de cuenta y caso como que no pasó. Y ahí está lo duro, ¿verdad? Eso está lo duro.
Ahora, déjame de alguna manera ejemplificarte o ilustrarte para que podamos ir entendiendo un poco más. El Señor Jesucristo usó unos ejemplos, ya lo vamos a estar viendo, en las cuales nos podemos dar cuenta que el Señor da a entender acerca del perdón, como que el perdón es cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Así lo mira el Señor Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 11, el verso 4, perdón. Evangelio de Lucas en el capítulo 11, el verso 4. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 11, el verso 4. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo encuentra, me dice amén. Evangelio de Lucas en el capítulo 11, el verso 4. Mire lo que el Señor está dando acerca de las instrucciones cuando se lleva a cabo la oración. La oración que comúnmente hacemos todos los creyentes en privado. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio según Lucas en el capítulo 11, el verso 4. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice el Señor, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Amén. A todo lo que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una vez más. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos, no solo a algunos, a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, Jesús usa esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Es decir, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es decir, en pocas palabras o en otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, así como nosotros dejamos pasar o pasamos por alto cualquier tipo de ofensa. De esa manera, cuando un creyente se acerca al Señor a pedirle perdón por cualquier falta, cualquier pecado, cualquier situación, de esa misma manera como el Señor nos perdona, pasa por alto nuestra falta, nuestro pecado, de esa misma manera nosotros tenemos que perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido en más de alguna ocasión. Evangelio de Mateo en el capítulo 18, el verso 23. Evangelio de Mateo, capítulo 18, el verso 23. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay una historia, una parábola muy interesante y vamos a estar reflexionando a continuación. Mateo capítulo 18, el verso 23 en adelante, donde vemos que en esta parábola el Señor Jesucristo explica de una mejor manera que el perdón es como la cancelación de una deuda. Mateo capítulo 18, el verso 23. Si usted lo encuentra, me dice amén. Dice la Escritura, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27. El Señor de aquel siervo, conmovido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba,
se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 10,000 talentos, porque me rogaste. Verso 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es una pregunta. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, perdón, a su hermano sus ofensas. Voy a repetir este último verso. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Note que en esta historia hay un hombre que está endeudado hasta el cuello. Y su señor le dice: bueno, papito, es hora de que ajustemos cuenta, ya le di mucho tiempo, pero no me ha pagado. Me debe 10,000. Y aquel hombre empieza a lloriquear: perdóname, ten paciencia, te lo voy a pagar y todo eso. Y finalmente este hombre dice: está bien, te voy a dar tiempo para que me pagues. Y casualmente este hombre tenía otra persona, un consiervo suyo, que él también le debía a él, pero solamente eran 100 denarios. Lo que él debía era algo exagerado comparado con lo que a él estaban debiendo, y empieza a molestar a este hombre y le dice: págame, necesito que me pagues. Y aquel hombre le hace uso de las mismas palabras que él estaba utilizando con su señor: tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. Pero viene este y le dice: no, no te voy a dar tiempo, y lo metió en la cárcel. La gente empieza a murmurar y se da cuenta y hablan con su señor y le dice: mira, ¿no le perdonaste una deuda tremenda a este hombre? Y dice: sí, es cierto, yo prácticamente se la estoy perdonando, le estoy dando tiempo. Y entonces, y dice: pero este hombre ni siquiera ha podido hacer misericordia por 100 denarios que le están debiendo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo está, a través de esta historia, de alguna manera nos está explicando que el perdón viene a ser como la cancelación de una deuda. Por eso el Señor dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, perdonamos a otro cuando dejamos de guardar algún tipo de resentimiento y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. Cuando hablamos del perdón, amado hermano, en primer lugar tenemos que entender que tenemos que dejar pasar por alto esa ofensa. Ahora, ¿cómo yo sé que he perdonado a una persona? Gracias por hacerme la pregunta. ¿Cómo usted puede saber que usted ha perdonado a alguien? ¿Cómo puedo saber yo? En primer lugar, no hay resentimiento en tu corazón acerca de la ofensa que te hizo esa persona. Si hay resentimiento en tu corazón acerca de alguna ofensa que te hayan hecho, significa que no has perdonado. Número 2, si estás recordando o te recuerdas de vez en cuando la ofensa o el daño que te hicieron, también de una manera eso viene a ser una muestra de que no has perdonado. Y como no has perdonado, cada vez que vienes a la presencia de Dios: Señor, ayúdame, bendice, abre puertas, rompe cadenas, el Señor, pues prácticamente es como que si se tapara sus oídos, se tapara los oídos. El Señor puede decir a alguien que no ha cancelado la deuda de alguien que le ha ofendido. ¿Cómo el Señor puede bendecir, prosperar, ayudar a alguien que está guardando rencor en su corazón hacia un hermano, hacia el prójimo, hacia un familiar, hacia un amigo, hacia un conocido? ¿Cómo Dios puede bendecir a alguien que sencillamente su corazoncito no es capaz de pasar por alto la ofensa?
Y posiblemente alguien dirá en esta mañana, pero es que usted no sabe lo que me han hecho. Hermanos, si comenzamos a juntar cada una de las ofensas que su servidor ha recibido a lo largo de esta vida, hermanos, yo sería el primero que debería estar afuera y no dentro del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, un Cristo maravilloso que murió en ese madero para darnos la oportunidad, darnos el chance a cada uno de nosotros. Y es, hermanos, ¿quién de nosotros no ha ofendido? Levánteme la mano, ¿quién nunca ha ofendido? Ni en palabra, ni con acción. La lista que nosotros teníamos de ofensas era grandísima. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Agarró todas esas ofensas y las clavó en el madero, y de esa manera pasa por alto cada una de nuestras faltas. Oh, amados hermanos, por eso es que la palabra de Dios enseña que el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas cuando hay verdadero amor. Pero no el amor del hombre, sino el amor de Cristo Jesús morando dentro del hombre y la mujer de Dios. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 13, el verso 4 en adelante. 1 de Corintios capítulo 13, el verso 4 en adelante. Aleluya. Qué maravilloso es experimentar el perdón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sentir que ya no hay nada que nos acusa, que no hay nada que nos señala, que no hay ningún peso de pecado, porque Él nos ha hecho libre de todas esas cosas. 1 de Corintios capítulo 13, el verso 4. Si usted lo tiene, me dice amén. Aleluya. 1 de Corintios capítulo 13, el verso 4 en adelante. Dice la Escritura, el amor es sufrido. Contrario, ¿verdad? Lo que se cree que el amor todo es color de rosa, ¿verdad? Todo va a ser bonito, pero eso no es la definición del amor. Note lo que la Escritura dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Me están oyendo? Amén. Verso 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor realmente puede cubrir y pasar por alto todo tipo de ofensa. Cuando leemos esa porción con la cual iniciamos en esta mañana, nos damos cuenta que el hermano Pedro hizo una pregunta muy interesante para nosotros. Y cuánto me gozo de que Pedro, aunque algunos digan Pedro era muy metiche, muy preguntón, pero cuánto me alegro que el hermano Pedro haya hecho esa pregunta al Señor, porque a través de esa pregunta el Señor pudo dar una mejor enseñanza, porque yo sé que más de alguna persona en este mundo estaría preguntándose lo mismo. Pedro le pregunta al Señor y le dice, Señor, pero ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Pedro mismo se anticipa y dice, hasta 7. Entonces el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, el verso 44. Aleluya. Qué bueno que el hermanito Pedro hizo esa pregunta para que nosotros podamos aprender un poco más. Mateo, capítulo 5, el verso 44 al verso 48. Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y ya nos vamos a estar entrando a lo más interesante, que una cosa es perdonar a la gente particular y otra cosa es perdonar a mi hermano en Cristo Jesús. Mateo capítulo 5, el verso 44. Si usted lo tiene, me dice amén.
Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mateo 5:44 dice la Escritura: pero yo os digo, amad, lea conmigo, amad a vuestros, ¿está conmigo? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48 y último: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, amados hermanos, notamos que el amor verdadero que el Señor Jesucristo demostró en la cruz del Calvario, y a través de su Santo Espíritu Él está poniendo en cada uno de nosotros, Él de alguna manera nos está diciendo que tenemos que amar a todos por igual. Y qué difícil es amar a aquel que me persigue, ¿verdad? Qué difícil es amar a aquel que me maldice. Qué difícil es amar a aquel que me ultraja, aquel que me ha lastimado, aquel que me ha herido, aquel que me dijo una palabra que me ofendió, que me lastimó de tal manera. Entonces el Señor está diciendo: ¿qué recompensa vamos a tener si solamente amo a mi hermano? ¿Qué recompensa tengo realmente si solo trato de hacer el bien para aquel que se porta bien conmigo, y aquel como me ofendió no le vuelvo a dirigir la palabra? Me voy a bajar. Gloria a Dios. Aquel que me causó una ofensa, aquel que dijo un chisme de mí o unas palabras que no me gustaron, aquel que regó un comentario por ahí acerca de mí. Entonces, ¿qué pasa con eso? No, lo voy a ir haciendo a un lado. Venimos a la iglesia y no somos capaces de darnos la mano, de decir: Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano. Oh, pero el amor de Cristo está morando en mi corazón. Perdóneme, pero el amor de Cristo no hace diferencia o disensión. Amén. El amor de Cristo no hace diferencia. Fíjense que la mejor muestra del amor verdadero es el Señor Jesucristo en ese madero. Ahí están hombres, dos hombres a su lado. Los dos son malhechores. Aparte la turba de soldados que están cuidando que la gente no se meta, pero todos de alguna manera están acusándole al Señor. Todos lo están diciendo: eres un malhechor, eres un maldito, eres un ladrón, eres aquí, eres allá. Y el Señor Jesucristo callado, meditando y todo eso allí con su dolor, porque humanamente, físicamente hablando, está sufriendo, amados hermanos. Pero él ni siquiera está profiriendo una palabra negativa, no está saliendo una palabra fea para esas personas que le están acusando. Entonces podemos ver el amor verdadero del Señor Jesucristo. Ahora no solamente vemos que en el momento que Él está en ese madero, Él está viendo hacia el futuro todas aquellas personas que nosotros le hemos ofendido. Todos nosotros, hermanos, la palabra de Dios declara que estábamos descarriados como las ovejitas. Todos nos encanta hacer lo malo. Si se pudiera entrar al reino de los cielos haciendo lo malo, no, con todo gusto lo haríamos, pero no se puede. Tenemos que venir a los pies de Cristo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que bautizarnos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que vivir en santidad todos los días, no de vez en cuando, todos los días, buscando la gracia y misericordia de nuestro Dios.
Entonces, amar a alguien que me ha ofendido. Muchas veces las personas tienen la costumbre, como no se llevan con X persona dentro de la iglesia, entonces no me siento donde está ese hermano, porque yo no me llevo con él. No me siento ahí. Se pueden juntar en la puerta o se miran en la calle, no se saludan, Dios le bendiga, Dios le bendiga. No, porque me ofendió, porque me lastimó. Y a veces solo son palabras, hermano. Ni siquiera han sido hechos, solamente palabras. Palabras que dice el viejo y conocido refrán, el viento se la lleva. Pero esas palabras pueden tomar o causar tanto impacto en la vida de un hermano, de una hermana, a tal grado que sencillamente no está dispuesto a pasar por alto esa ofensa, sino que eso le está afectando a tal grado que no es capaz de perdonar. Y mientras tanto, el Señor no te puede perdonar a ti también. Puedes orar, ayunar, venir a la iglesia todos los días, hacer vigilia todos los días, pero si no has perdonado a esa persona que te ha lastimado, tu oración no puede ser escuchada. Note el versículo que acabamos de leer de Mateo 5:44 en adelante. Dice, para que seáis hijos de Dios. Si Él como la manifestación de Dios en esta tierra, Él vino y nos perdonó a cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar a aquel que nos ha dañado? Aquel que nos ha ofendido? Debemos de permitir que el amor del Señor Jesucristo penetre en nuestro corazón para comenzar a pasar por alto esas ofensas. Ahora, déjame decirte que muchas veces no perdonamos porque desconocemos ciertas cosas como lo que estamos mencionando en esta mañana. Muchas veces creemos que con no dirigirle la palabra a alguien, con no tomarlo en cuenta, etcétera, etcétera, es más que suficiente, pero eso sencillamente lo único que está demostrando es que no has podido perdonar. Ahora, cuando hablamos del perdón debemos recordar ciertas cosas que son interesantes para que de esa manera nos podamos sentir, si lo pudiéramos decir, como motivados para poder perdonar. Número uno, debemos recordar lo que implica el perdón. Cuando hablamos del perdón, no significa que consideramos que está bien lo que esa persona nos hizo, nos dañó o nos causó en nuestra vida. No estamos diciendo que está bien, pero sencillamente lo pasamos por alto. Es decir, no estoy de acuerdo ni le estoy aplaudiendo porque cuando alguien me ofende y le voy a empezar a aplaudir por lo que ha hecho. No, me hirió, me lastimó, correcto. Pero sencillamente tengo que pasarlo por alto. Porque si yo no lo paso por algo, entonces estoy en serios problemas. Porque mi salvación está peligrando. ¿O usted cree que el Señor se va a venir a levantar a su iglesia que está resentida? Está con un corazón allí recordándose, sí, es que me hizo esto, es que me hizo lo otro, es que me hirió, es que me lastimó, es que me dijeron esto y ahí está, y la lista cada vez, y entre más lo piensa, la lista se vuelve más grande y el sentimiento cada vez más pesado que te está atormentando tu corazón. Déjame decirte que sencillamente tenemos que pasarlo por alto. Número dos, debemos de pensar en los beneficios que conlleva el perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, vamos a dejar de sentirnos enojados, vamos a dejar de guardar rencor y esto nos ayudará a estar más felices, a mantener un mejor estado de ánimo. Nuestra salud va a ser mucho que mejor y vamos a vivir con mucha más libertad en nuestra vida. Evangelio de Mateo capítulo 5, el verso 9. Mateo capítulo 5, el verso 9. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esa enseñanza, mis hermanos, esa es palabra de Dios. Y así como Él nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonarnos. Mateo capítulo 5, el verso 9. La palabra de Dios dice, si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No te dice los pacificadores, es decir, los que quieren llevar una vida en paz.
no los pleitistas, no los altaneros, no los orgullosos, no los aquellos que están buscando cómo pelean, cómo le sacan a alguien, o como dicen por ahí, está calándolo a cada rato para ver qué saca. No, dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Me ofendieron? Sí, me sentí mal, me lastimó, pero voy a orar para que Dios cambie, quite, saque de mí ese sentimiento, esa ofensa, para poder perdonar a esa persona. Curiosamente, amados hermanos, sabe que muchas veces nosotros perdonamos o dispensamos a aquellas personas que sabemos que no son creyentes. Con mucha facilidad dicen, es que él no sabe. Pero cuando es alguien de la iglesia el que nos ofende, ahí eso se pone terrible y empezamos a ver, y que fulano, y que tiene tantos años de estar en la iglesia, y dice que es pastor, y dice que es la esposa, y dice que es el hermano, y tiene aquí, que no sé qué, y empiezan a surgir tantas cosas. Y no somos capaces de perdonar. Como si el pastor no fuera un hombre de carne y hueso como usted y como cualquier otra persona. Y empezamos, y no, que dice que es aquí, que es allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Hermanos, necesitamos sencillamente dejarlo pasar. ¿Sabe que a veces nosotros nos ofendemos por cosas tan pequeñas? Fíjense que a veces hasta la palabra de Dios nos causa ofensa. Y no nos enojamos con el Señor, ¿verdad? Amén. A veces decimos que la palabra de Dios nos ofende, pero no nos enojamos con el Señor, porque como necesitamos de Él, entonces nos quedamos quietecitos y calladitos. Pero cuando se trata del hermano o la hermana, entonces no, él me ofendió, no, es que no puede ser, es que él tiene que dar el ejemplo, es que ella, y es que el fulano. Y empezamos a sacar una lista de excusas y pretextos para no perdonar a esa persona. Número 3, debemos de ser comprensivos. Santiago capítulo 3, el verso 2. ¿Cuántos son comprensivos en esta mañana? Amén. Pocos dijeron amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Todos tenemos que ser comprensivos. Como digo, a veces somos comprensivos con la gente particular. Y con los hermanos de la iglesia, con nuestra familia, peor todavía. Pero tenemos que ser comprensivos. Santiago capítulo 3, el verso 2. Si usted lo encuentra, dígame amén. Dice Santiago capítulo 3, el verso 2. Porque todos, diga conmigo lo que sigue. Porque todos, muchas, amén. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quedémonos con la primera palabra. Porque todos ofendemos muchas veces. Si usted nunca ha ofendido a alguien, entonces usted es un varón, una hembra de Dios perfecto. Pero yo creo que todos hemos ofendido en más de alguna ocasión. Todos. No hay nadie que diga, yo no he ofendido. Imagínense que curiosamente a veces las personas queremos que los demás nos pidan disculpas, pero nosotros nunca pedimos disculpas. ¿Cómo está la cosa? Todos me ofendieron, fulano me ofendió, fulana hizo eso, pero yo cuando meto la pata, cuando ofendo, cuando se me va la lengua y digo palabras que no tengo que decir, ¿qué pasó? Porque yo no pido perdón. ¿Verdad? Es más fácil ver para allá que ver para acá lo que está pasando. Amén. Entonces es importante que entendamos que el perdón es crucial para la vida de todo creyente. Nosotros queremos irnos para el cielo, ¿verdad? ¿O usted se quiere quedar acá? Yo sé que Estados Unidos está bonita la vida aquí en la United States, dicen allá en mi tierra, pero yo no me quiero quedar aquí. Yo me quiero ir con el Señor. Y si el Señor, para irme con el Señor, necesito pasar por alto las ofensas.
de cualquier persona, hermano, con todo gusto yo lo voy a hacer. Por eso buscamos la presencia del Señor, por eso le pedimos al Señor que nos sature, que nos llene con su Santo Espíritu, que retire de nosotros cualquier malentendido, porque eso no nos está ayudando. ¿Quién es el que promueve los malos entendidos, los pleitos, las disensiones? Es Satanás, el diablo. Porque Satanás, el diablo, sabe que todos nosotros, al estar en una posición o tomando una actitud o pensando de una manera tal que no nos llevamos bien con el cuerpo del Señor Jesucristo, entonces nuestra salvación está peligrando. Y si suena la final trompeta, se quedó el hermano, se quedó la hermana. Tantos años de ser evangélico, tantos años de perseverar, pero sencillamente había una raíz de amargura en su corazón. Todos nosotros, hermanos, somos imperfectos, puesto que deseamos que los demás de alguna manera nos pidan disculpa o perdón. De la misma manera nosotros tenemos que pedirle perdón a los demás. ¿O usted no se equivoca? ¿Usted no comete errores? ¿Usted no mete la pata de vez en cuando? ¿Usted no se equivoca? Amén. Todos nos equivocamos. Entonces nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. ¿Me estoy dando a entender? Tenemos que aprender a pedir perdón. Yo sé que muchas veces la crianza que nos han dado es una crianza mala, por cierto. Perdón, yo sé, no estoy hablando en contra de quien lo crió y nada de eso, pero realmente son malas crianzas. Nos criaron y nos enseñaron cosas. El hombre, usted es macho y usted no puede pedir perdón. Y usted tiene que hacer, y usted tiene que hacerse valer en todo. Y a la mujer usted se tiene que quedar callada y usted tiene que solamente obedecer. Ahora, por supuesto, los tiempos están cambiando. Hoy en día es lo contrario, son las mujeres las que están liderando muchos hogares y el hombre calladito no dice nada. Y no estoy promoviendo guerra, no estoy promoviendo pleitos, no estoy haciendo nada. Estoy hablando de el perdón que debe haber en la vida de cada creyente. Antes estábamos en el mundo, estábamos viviendo en tiniebla, en pecado, y todo eso era común. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, todo tiene que ser distinto, todo tiene que ser diferente. Mateo capítulo 6, el verso 14. Gloria sea el nombre de Jesús. Y alguien dirá, pastor, ¿y usted nunca ofende? Sí, he ofendido muchas veces. Y en ocasiones me ha tocado pedir perdón. Lo he hecho y no lo hago por jactancia ni por vanagloria. Lo hago con toda sencillez de corazón, porque sé que si yo no pido perdón, entonces yo no puedo entrar al reino celestial. Mateo capítulo 6, el verso 14. Dijo alguien por allí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo pedirle perdón, pero mis actitudes hacia esa persona son o se mantienen igual como que no hubiera pedido perdón. Entonces no hice nada. Mateo capítulo 6, el verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿está conmigo? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Note, la condición para que el Señor nos perdone a nosotros es que nosotros tenemos que perdonarle a todos los hombres las ofensas que nos hayan hecho. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más claro no lo puede expresar la palabra de Dios. Si nosotros no somos capaces de perdonar las ofensas a otro, no esperemos que nuestro Dios nos perdone a cada uno de nosotros. Es importante,
en esta mañana que comprendamos. No estoy diciendo vaya y pídale perdón solo porque escuchó la palabra de Dios y ya tú. No, medítela en el Señor para que el Señor le ponga ese sentir en su corazón y acérquese a ese hermano, a esa hermana y pídale perdón de corazón. No de palabras solamente, sino de corazón, porque seguramente va a venir acompañado con un cambio de actitud, con un cambio de mentalidad, porque ahora ya no hay resentimiento, ya no hay rencor, ahora lo que mora es un corazón lleno de amor, gracia y misericordia para todos aquellos los que le han ofendido. Número 4, seamos razonables. Es decir, si el error es de poca importancia, entonces pongamos en práctica el consejo de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 13. Aleluya. Colosenses capítulo 3, el verso 3. Gloria sea el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, el verso 3. Aleluya. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Note, soportándonos, porque hay que ser realista, mi hermano. A veces la ofensa es algo mínimo y sencillo. Una palabrita que le dijeron, eres gringo, y usted no, pues lo ofendieron porque le dijeron, me dijeron que soy gringo y yo soy hispano. Eres güero y te dijeron que eres güero y eres trigueñito, oscurito de la piel, y te ofendieron. Ay, que me ofendió. Me dijo gringo, yo no soy gringo. Yo soy mexicano, yo soy guanato, hasta mis raíces, mis entrañas, soy de Salvador, yo no soy. Y son cosas pequeñitas, insignificantes. Entonces, sencillamente, ¿qué manda la palabra de Dios? Soportando unos a otros. Tómalo como un chiste, pues algo que te dijeron, pues. Pero a veces, sencillamente, algo tan pequeñito y insignificante puede ser la causa de que el hermano ahora está guardando en su vida algo que cada día que está pasando va creciendo más y más y más, y ahora sencillamente ha comenzado a mostrar que ya no se puede llevar con X persona, porque sencillamente eso se está intensificando. Número 5, actuemos de inmediato. Efesios capítulo 4, el verso 26. Es decir, cuando alguien nos ofende, no esperemos que pase una semana, que pase un mes, que pase un año. Hay personas que llevan años arrastrando la misma ofensa, y tal vez el que la hizo hasta ya se olvidó, hasta ya murió tal vez, y sigue manteniendo la ofensa. Efesios capítulo 4, el verso 26. En la medida que vamos guardando ese rencor, esa ofensa, entonces nuestra vida, nuestro estado de ánimo, espiritualmente hablando, va de mal en peor. Efesios capítulo 4, el verso 26. Gloria sea el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, el verso 26. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27. Ni deis lugar al diablo. Es decir, cuando una persona entre más enojada está, va a llegar un momento en que le va a dar lugar al diablo. Y el diablo va a decir, este es el favorito. Aquí me voy a ir con este fulano. Porque esta persona está amargado, resentido, está lleno de ira, de enojo, quiere explotar. Entonces ahora es una persona, un candidato, un hermano, una hermana fácil para que el diablo haga lo que quiera con su vida. ¿Por qué creen que hay tantas matanzas, mi hermano, en fábricas, en escuelas, en universidades? Personas que están heridas, personas que están lastimadas.
un maltrato con el jefe, con algún empleado, algo pasó ahí, pero allí se quedó y eso ocasionó una raíz de amargura en su corazón y eso ha ido creciendo a medida va pasando el tiempo y llega un momento que la gente explota y hace lo que conocemos con las matanzas en los diferentes lugares. Estamos hablando que el hermano Pedro hizo una pregunta y la repetimos una vez más: ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? El Señor le dijo: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Es decir, de la manera en que Cristo Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Imagínate, hermano, que a alguien de afuera le pasamos por alto sus ofensas. Un desconocido, un compañero de trabajo, un vecino, le pasamos por alto sus ofensas, pero a alguien de adentro, sea de la iglesia o de la casa, de la familia, nos cuesta pasar la ofensa. ¿Qué me dice de las ofensas que hay dentro del matrimonio? Las ofensas que hay dentro del matrimonio. El esposo le dijo alguna cosa a la esposa, o la esposa le dijo algo, o no solamente le hizo, sino que le hizo algo. Y ya está el esposo, la esposa, guardando todo eso ahí en una libretita en el corazón. Me hizo esto tal día. Y el otro día, otro malentendido, otro problema. Me hizo esto, otro, y me hirió y me lastimó. Y ahí va. Otro día, otra ofensa. Ah, me dijo que era gorda, o me dijo que era fea, me dijo esto, me dijo lo otro. No quiso probarme la comida que con tanto esfuerzo yo le había hecho. Ahí va notando la ofensa. No me contestó el teléfono cuando yo le llamé y tenía que haberme contestado. Ahí está otra ofensa, anotada. Y tiene una lista enorme, un acordeón enorme ya de ofensas. ¿Me estoy dando a entender? Y la palabra de Dios dice que tenemos que aprender a perdonar, a pasar por alto. Hermano, hermana, usted que está casado, usted que está casado, el hombre, la mujer que tiene a su lado, es el que va a estar con usted para toda la vida. ¿Por qué se va a estar peleando con él a cada rato? ¿Por qué va a guardar rencor con esa persona que le ama, que le ha dado hijos, que le hace una comida, le da un plato, le viste, le plancha, hace tantas cosas? ¿Por qué va a estar allí molesto con esa persona? Si usted le ha herido, si usted le ha lastimado o no se dio cuenta, de vez en cuando no está mal que el hombre se acerque a la mujer y le diga: mira, mi amor, mi vieja, como le quiera decir, mi gordita, como quiera llamarle, perdóname si en algo te ofendí. Perdóname. ¿Cómo es posible que a la gente de afuera, gente particular, a veces somos capaces de pasar por alto esa ofensa y las personas que están con nosotros viviendo bajo el mismo techo de nuestra casa no somos capaces de perdonar? ¿Me estoy dando a entender? Hermanos, tenemos que entender que en la medida que esa lista de ofensas vaya creciendo en nuestro corazón, así en esa medida que vaya creciendo, nuestra oración va a ser estorbada delante de la presencia de Dios. Ahora, cuando hablamos de ofensas, hermano, definitivamente no hay ninguna diferencia si me la causó o me la ocasionó alguien de afuera o alguien de la iglesia o alguien de mi familia. Ofensa es ofensa. Se la dijeron en inglés o en español: ofensa es ofensa. Se la hizo el pastor o se la hizo el hermano, se la hizo su esposa o su esposo. Ofensa es ofensa. Y por lo tanto, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a pasar por alto todas esas cosas. Póngase en pie en esta mañana. Yo sé que no ha habido tanta euforia como otras veces, pero es necesario que nos demos cuenta de la importancia del perdón para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque si nosotros no perdonamos, entonces no podemos partir con el Señor. Porque número uno, el Señor Jesucristo tendría
todas las razones de peso para ser resentido con todos aquellos que le han ofendido, comenzando con sus discípulos que con tanto amor los anduvo enseñando, entrenando, cuidando, y al final ellos se cuitearon, se fueron a la hora de los a la hora de los momentos difíciles, salieron huyendo. El Señor Jesucristo sería el número uno en ser un resentido, pero Él no le guarda rencor a nadie, y Dios no quiere personas rencorosas en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, perdóneme, pero allá no va a entrar ningún amargado, ninguna persona que esté guardando rencor en su corazón. Como iglesia del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que somos miembros del cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, nos han ofendido, a veces nosotros lo hemos hecho también. Pero eso no significa que no podemos llevarnos bien. Eso no significa que no podemos tratarnos. Eso no significa que no podamos darnos la mano. En una ocasión, Simón Pedro se estaba saliendo del huacal, decimos allá en mi tierra, es decir, se estaba saliendo del límite. Y Pablo, el siervo de Dios, llegó y le habló la palabra de Dios. Es decir, lo hizo entrar en razón. ¿Cuál fue la actitud de Simón Pedro, ya siendo apóstol? No le dijo, mire, usted sabe con quién está tratando. ¿Sabe que yo soy el apóstol al que el Señor dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? No, no, no. Simón Pedro acepta con humildad la corrección que el hermano Pablo le estaba dando. Nosotros tenemos que aprender a aceptar la corrección de la palabra de Dios. Hermano, yo nunca me le voy a acercar a su vida a tratar de corregirle su vida si no va la palabra de Dios por delante. Amén. ¿Por qué? Porque a veces las personas dicen, el pastor me dijo. No, yo no le dije. La palabra de Dios es la que nos está hablando a cada uno de nosotros. Yo no voy a ir a su casa a decirle, usted tiene que hacer esto y lo otro. No, no, no. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es llevarle la palabra de Dios. Si usted se enoja, no va a ser conmigo, sino con el dador de esta palabra bendita. Porque esta palabra es la que nos transforma, es la que nos limpia, es la que nos cambia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y si en alguna ocasión yo le he ofendido, le pido perdón en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Si en alguna ocasión usted ha sentido que yo me he pasado de la raya, que no debía haberle dicho algún tipo de palabra o algún tipo de conducta o comportamiento, le pido perdón en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Es importante que como iglesia aprendamos a perdonar, a pasar por alto cualquier ofensa, cualquier cosa. No importa, mi hermano, no importa lo que nos hayan hecho. No pienses en eso, piensa en las grandes bendiciones que hay cuando nosotros perdonamos. Piensa que entre más guardas rencor, tu salvación corre peligro. Vamos a abrir ese altar en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo quiero ver almas acá, delante de la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios. Que pases al altar no significa que tú estás mal. Que pases al altar significa que tú quieres hacer mejor las cosas delante de la presencia de Dios. El resto vamos a cerrar los ojos y vamos a buscar la presencia de Dios. El apóstol Santiago dice en el capítulo 3, verso 2, porque todos hemos ofendido en más de alguna ocasión. Si tú eres de las personas que en alguna ocasión has ofendido o te han ofendido, este es el momento para buscar la presencia de Dios. Vamos a hablar con el Señor, hermano. Habla con el Señor en esta mañana. Dile, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, mi Dios. Aquí estoy delante de ti, mi Dios amado, reconociendo tu grandeza y tu misericordia. Vamos a guardar reverencia, hermanos. Es momento de buscar la presencia de Dios. Es momento de clamar. Es momento de decirle, Señor, te necesito.